Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a invitarles a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Capítulo 8, del versículo 27 en adelante, y el capítulo 9, el versículo 1. Como se pueden dar cuenta, hemos estado estudiando por varios meses, por un par de meses ya, según el Evangelio de Marcos, y hemos traído las secuencias de cómo el Señor Jesús ha estado haciendo cosas sobrenaturales, cosas inexplicables, y cómo viene de sanar enfermedades que nunca antes habían sido sanadas, había dominado en sí hasta la misma naturaleza. Y vemos una serie de eventos, capítulos anteriores, y llegamos a uno de los pasajes en los cuales es un punto principal, fundamental, para poder cada vez poder adorar muchísimo más a nuestro Señor. Este día es un pasaje triste, y es muy triste, porque por primera vez el Señor Jesús le revela a sus discípulos sobre su pasión, su muerte, su crucifixión. Y es muy triste porque los discípulos han estado ya por un tiempo con Él. Y para el discípulo que su maestro le revele que Él debe de morir, es algo que no lo logran comprender. Pero a la vez es de mucha alegría, aparte de esa tristeza profunda, pero también es de mucha alegría, porque también por primera vez Él les revela acerca de la resurrección. Entonces, hemos visto que Él ha hecho milagros, ha hecho exorcismos, sacado demonios, peleó con los escribas, calmó la tormenta, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer de flujo de sangre, envió a los 12 apóstoles, sanó a la hija de la mujer sirofenicia, aquella mujer que le dijo que aún de las migajas que se caen de la mesa de su amo, los perrillos comen y tienen derecho. Y eso tocó el corazón del Señor, cuando sabíamos que aparte que por 4 razones, y eso lo estudiamos un par de sábados atrás, que por 4 razones: era mujer, era de otra nacionalidad, era de otra religión, estaba lejos. En este momento entonces vemos que después de manifestar todos esos milagros, todos esos acontecimientos, llega un punto. Y quiero invitarlos a que leemos, a que lo vamos a leer del versículo, capítulo 8, del 27 en adelante. Jesús, entonces vamos a separarlo en 2 partes ahora, y lo vamos a leer del 27 en adelante. Es acerca de una pregunta muy importante que le hace el Señor Jesús a sus discípulos. Pedro también da una respuesta muy importante, y luego vamos a ver qué es lo que significa seguir a nuestro Señor Jesús. Y si le podemos poner un nombre a este sermón, le podríamos llamar perder para ganar. Perder para ganar. Y eso suena un poco contradictorio, porque ¿qué es lo que voy a perder? ¿Y qué es lo que voy a ganar? Vamos a leer del 27 en adelante. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él.
Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. La pregunta en el versículo 27 le dice el Señor Jesús: ¿quién dice que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que alguno de los profetas. Él se retiró a Cesarea de Filipo, una ciudad que está situada en la base del sudeste del Monte Hermón, sobre una altura rocosa de 350 metros sobre el nivel del mar, más o menos unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea y 72 al sudoeste de Damasco. El nombre griego de esa ciudad era Paneas, probablemente nombrada así porque era el centro para la adoración del dios griego Pan. Y cualquiera podría decir, bueno, de ahí viene el origen de la palabra pan, el pan que nos comemos, pero no, ese es otro origen. Este es Pan porque este dios griego causaba mucho temor, mucho miedo, según la mitología griega. Entonces, al causar mucho miedo, la gente tenía mucho pánico, le daba terror, pavor. De ahí viene el origen de la palabra pánico, de ese Dios. Esa ciudad entonces era importante. No se sabe específicamente si llega hasta esa ciudad el Señor Jesús, pero estaba en Cesarea de Filipo, en esa ciudad. Y ahí el Señor les pregunta, y le dice, ¿quién dice la gente que soy? En el capítulo 6, un par de capítulos anteriores, si lo pueden buscar, en el capítulo 6, en el versículo 14, como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo acerca de él y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso operan en él estos poderes. Algunos decían, es Elías, pero otros más afirmaban, es un profeta, o algunos de ellos. Par de capítulos anteriores, vemos cómo Herodes pregunta, ¿y quién es el que está haciendo tanto alboroto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y en ese capítulo vimos de que se da la muerte de Juan el Bautista, que le pide su cabeza. Y entonces dice, bueno, pero ¿y acaso será el espíritu de Juan el que se ha posesionado ahí? ¿Y quién dice? Entonces, es importante ver cómo hay un interés muy profundo sobre saber quién es él. ¿Por qué? Porque están pasando cosas que antes no pasaban. Y entonces, y que realmente en esos momentos no pasaba eso. Hasta ese punto la fama del Señor se había hecho muy notoria. Era difícil no darse cuenta que el Señor estaba ahí. Muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque había gente, imagínense, que había alimentado a 4,000, a 5,000, a 3,000, pero no, eso dice en números la palabra. Pero detrás de él habían 3, 4, imagínense si eran salvadoreños hasta 8 hijos. No solo estaba el papá, por lo menos hasta 6, 5, 4 hijos. Imagínense ver tanta gente, y el Señor tuvo compasión de ellos cuando los vio cansados, los vio agotados, sin agua, bajo el sol, sin carpa ni nada. Era difícil no darse cuenta. Y Herodes pregunta, y él ve que murmuran y ve, entonces, y él dice, pero ¿y quién dice la gente que soy? No es que él no supiera. No es que él quisiera, que él dudaba sobre su rol en ese momento. Y el principal propósito con la pregunta sobre su identidad
es que los discípulos lo reconozcan y lo aclamen como el Mesías, justamente en ese momento. No es que él no sepa, no es que él no sabía quién era, pero entonces cuando tú quieres entender algo, es importante que te pregunten, y cuando tu hijo te está explicando algo y él no logra estar seguro si ha comprendido, se vuelve a preguntar. El Señor estaba preguntándole no porque no supiera. Quería saber que ellos verdaderamente entendían que estaban con el Mesías. Y esa pregunta entonces sirve de preámbulo para asegurarse realmente qué están entendiendo los discípulos. Y es esta vez entonces la primera vez que es reconocido como el Mesías en sus discípulos, con sus discípulos. Es importante entonces hacer referencia que en Mateo 16, esto lo menciona, esta pregunta es con Pedro, en Mateo 16, en el Evangelio Sinóptico, se da algo muy importante y quiero hacer referencia a ello porque puede ser que usted en algún momento escuche sobre esa pregunta que le hace Pedro, esa pregunta que le hace el Señor Jesús, y es que en el capítulo 16 de Mateo le dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán vencerlo a ti, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado de los cielos. Eso Marcos no lo menciona, pero sí se menciona en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y es importante mencionarlo porque en este pasaje justamente es donde la religión católica romana dice y afirma que es entonces donde se funda, donde se establece la Iglesia católica. Realmente, estimados hermanos, la Iglesia no es construida sobre la autoridad de un hombre corruptible. Jamás el Señor Jesús va a confiar o habría confiado el ministerio, la iglesia, sobre los hombros de un hombre humano corruptible. Es más, se establece sobre esa confesión que se da en ese momento. Porque en ese momento se proclama que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios es el templo donde Dios habita. Cristo es la piedra del fundamento. No es su nombre, no es Pedro. Y eso es muy importante aclararlo porque justamente en este pasaje lo encontramos en Marcos y nos hace referencia al capítulo 16 de Mateo, donde cualquiera que es de la religión católica podría decir: sí, pero aquí es donde se da el inicio de la religión católica. No, no es así. Es por eso importante el saber qué es lo que sobre la identidad del Señor Jesús. Ahora entonces, sería importante preguntarnos: ¿quién es Jesús? Así como en ese momento Él se lo hace a sus discípulos, se lo hace a Pedro. Y le dice: dicen que eres el profeta, dicen que eres Elías, dicen que eres alguien más. Pero ahora yo quisiera preguntar, y quisiera que nos hiciéramos la pregunta a nosotros: ¿quién es Jesús para ti ahora? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es alguien a quien aún no conoces verdaderamente? ¿Es para ti un juez? ¿Es el banco? ¿O es alguien a quien le buscas solo para que arregle tu situación financiera? ¿O es alguien a quien lo ves como un médico? ¿Quién es Jesús? Déjenme decirles que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él es el que nos da redención de nuestro pecado. Por eso es importante esa pregunta y la identidad sobre el ser el Mesías.
Porque muchas veces cuando se está evangelizando, se está predicando, se le dice, ven y acércate a Jesús y Él te va a dar sanidad. No, no es sanidad la que te va a dar. Eso entra en segundo plano, en tercer plano, si es que a Él le place. Si es que a Él en su soberana voluntad le place sanarte, te va a sanar. Si no, te vas a morir con cáncer. Pero al final es tu cuerpo nada más. Pero entonces Él no quiere que le busquemos porque lo veo como el salvador del banco, el que financieramente me va a ayudar a pagar mis deudas. El que me va a ayudar a tener paz en mi corazón porque voy a estar bien con mi familia. O el que se va a encargar de todos mis problemas emocionales porque tengo desequilibrio emocional. No. Esa pregunta tiene validez hoy en día. Y esa pregunta, la palabra nos pregunta, ¿quién es Jesús? Si no le conoces, necesitas conocerlo. Y ahora, no mañana, no antier ni ayer, estás tarde. Y ahora entonces esa pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuándo planeas conocerlo? Si aún no le conoces. No, mañana. Hay unas palabras de nuestro pastor que a mí me impactaron y él dice que ni los próximos 10 minutos de tu vida están garantizados. Ni los próximos 5. ¿Cuándo planeas conocerlo? Si aún no lo conoces, sería bueno que ahora reflexionemos y consideremos que si no lo conocemos aún y si aún no hemos rendido nuestra vida, no podremos ser salvos. No podrás ser salvo. No hay forma. Y solo espera una condenación eterna. No hay otra cosa. Búscale ahora y no esperes más. Búscale ahora y no esperes más. Que el Señor nos ayude a verlo verdaderamente como el Hijo del Padre, el Cristo ungido, como nuestro sacerdote, como nuestro Padre, como nuestro Rey, no solo como nuestro médico, que nos ayude a verlo como nuestro único y verdadero Señor. Y Él, quien sea quien reina sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro trabajo, y que su misericordia esté sobre nuestra vida. Esa pregunta entonces sobre la identidad del Señor es el preámbulo para poder entonces ver lo que significa la salvación. Y entonces ahí toma sentido qué es lo que tengo que perder y qué es lo que gano. Entonces en el versículo 28, Jesús empieza entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho. Aproximadamente unos 700 años atrás, en Isaías estaba la profecía que decía, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara, será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados. 700 años atrás, Isaías estaba dándose esa profecía. Molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Y en ese momento entonces, el Señor le dice a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre
sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales, sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Imagínese estar conviviendo, estar compartiendo. Dejó su trabajo, era pescador, tenían todas sus actividades normales y las abandona y se pone a seguir a su maestro. Y llegar a un punto donde el maestro le revela que debe de suceder eso. ¿Qué es lo primero que sucedería en tu mente? Negación. No lo aceptarías. Y entonces, no, y aquel que es agresivo, no te preocupes, aquí tengo la forma de cómo defenderte. Y si es salvadoreño, no, aquí tengo mi navaja. ¿Ah? Ese estilo salvadoreño, no hay salvadoreño sin navaja. Aquí tengo mi navaja, Señor, y te voy a defender. Pues no, yo soy amigo de fulano, de sutano y mengano, y entonces vamos a ver qué hacemos, pero no vas a pasar por eso. Pero Él les dice, es necesario. Porque si eso no se cumple, entonces no tuviéramos ahora la oportunidad que tenemos de ser verdaderamente hijos de Dios. Cuando tienes amor por el Señor, se hace difícil aceptar. Ellos no querían aceptar que Él tendrá que sacrificarse. Imagínense después de compartir, de celebrar, de ser testigos de muchos milagros, de sanidades, de caminar sobre el agua. No puedes comprender que tu maestro va a pasar por eso, por un sacrificio así. Los discípulos no lo logran comprender, que es necesario que este sacrificio tenga lugar. Y yo ahora no lo entiendo. No lo voy a entender quizás nunca, el por qué ese sacrificio. Pero lo que a mí me da alegría ahora ver es que ese sacrificio me da la oportunidad de ser hijo de Dios y de tener la salvación, porque esa paz que yo no la he tenido con Dios antes, la llego a tener a través de ese sacrificio que Él ha tenido que pasar. Porque quizás si yo hubiera estado ahí como su discípulo, yo le digo, no, Señor, no es necesario que pases por eso. Pero Él dice, sí es necesario. Por eso, el entender y aceptar este sacrificio y así la resurrección, hermanos, es un don de Dios. Es un regalo que Dios te va a dar. Porque si no logramos entender la crucifixión y especialmente la resurrección, no vamos a entender el por qué eso tiene importancia. Mire el versículo 32. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mi vida, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Ellos estaban pensando en lo que le iba a pasar, pero no se estaban dando cuenta que ese sacrificio nos da salvación. No todos podrán comprender el sacrificio del Señor, ya que desde el momento que lo logras entender, este sacrificio, tu vida cambia. Y entonces comienzas a adorar a nuestro Señor y a reconocer que por misericordia hemos sido salvados. No existe otra cosa más que por la misericordia de Él. En el 34, Jesús llamó a la gente y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué hace que el ser humano no busque a Dios y no reconozca el sacrificio de nuestro Señor Jesús? Es la pregunta ahora. ¿Qué hace eso? Es el no negarse a sí mismo. Y Él dice, le dijo a la gente,
y a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué pierdes y qué ganas? El amor por sí mismo, la egolatría, el orgullo, la búsqueda del éxito, el hacer planes que sinceramente, hermanos, solo buscan glorificar al hombre. Todo el tiempo se va por la vida tratando de demostrar éxitos superfluos, éxitos pasajeros. Las personas se gastan su vida tratando de demostrarle al mundo que son exitosos. Todo eso es momentáneo, pero eso le impide no ver la cruz. Porque el negarse a sí mismo es definitivamente dejarlo todo. Y en ese momento el Señor Jesús se los dice a sus discípulos, pero ellos ya lo habían dejado todo aparentemente. Había una multitud de gente siguiéndole. ¿Cuántos habrán quedado ahí cuando Él les hace esta invitación? ¿Cuántos? No sé cuántos podrían haber quedado, pero imagínense después que le dio de comer, después que le sanó, después que hizo tantos milagros, llega a un punto donde Él dice: sígame. Pero antes de decirle sígame, le dice: niéguese a sí mismo. El no negar, el querer abrazar siempre el mundo, querer abrazar siempre las cosas que son superficiales, establecen un lente, una división entre ese sacrificio de la cruz y no le permite. Pero lo que sucede es que esa búsqueda de ese éxito solo es pasajero, no te garantiza nada. ¿Cuántas personas hoy con la pandemia perdieron sus negocios de toda su vida? ¿Cuántas personas hemos visto día tras día que nos han anunciado por diferentes medios que oremos y que done plasma porque está entubado? Pero cuando yo hago recuerdo de la vida de esa persona, los últimos 20 años se lo tiró trabajando para poder hacer cosas que se terminan. Pero el Señor Jesús nos dice, niéguese a sí mismo. Eso es lo que está impidiendo que el ser humano verdaderamente adore al Señor y entienda el sacrificio. Imagínense cuántas especulaciones que tienen los inversionistas, gente que piensa que va a ganar. Imagínense cuántas propiedades cambiaron de precio de un día para otro. Gente que pasó haciendo inversiones toda su vida. Y todo se puede perder de un día para otro. Absolutamente todo. Todo es lo que ha desvanecido la conciencia del hombre y no le permite reconocer que hay un Dios el cual podemos confiar. Hay un camino mejor, que es el confiar en nuestro Creador. Y esa es la invitación ahora, y ese es el mensaje ahora. Negarse a sí mismo, y cualquier plan, por pequeño, sencillo, básico que tengas, si está dentro de la voluntad del Señor, Él va a estar guiándote. Y eso, ¿sabes por qué? Porque Él nos ha diseñado, Él nos ha creado. ¿Y sabes con qué propósito Él nos ha creado? Que le adoremos. Nada más. Entonces la pregunta cuando haces planes, cuando piensas en el futuro, la pregunta que deberías de hacerte es: ¿glorifica esto a mi Señor? No, entonces ¿para qué lo pides? ¿Para qué insistes? ¿Para qué desgastas y maltratas tu vida? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que se está desvaneciendo hasta tu mirada, tu vista, tu oído? Entonces, ¿por qué nos desperdiciamos el tiempo, la vida,
y no nos damos cuenta que lo único por lo cual hemos sido creados es para adorar a nuestro Señor. Nada más, no hay nada más, no existe más, no hay, porque Él es el que nos ha diseñado, nos ha creado, y es el propósito. El tomar su cruz significa que entonces que nos comprometamos a ser imitadores de Él. Eso es que lo imitemos en ese sacrificio. No es que yo voy a ir literalmente, entonces voy a tomar una cruz y la voy a caminar, porque eso es lo que cualquiera podría imaginarse. Entonces voy a ir y me entro al estómago de mi mamá y voy a volver a nacer de nuevo. No, es que lo imitemos a Él, que seamos imitadores, hacedores, que no solo oidores olvidadizos, que vamos al espejo y ya no se acuerda ni cómo es Él mismo. Ya no se acuerda y se acaba de estar viendo en el espejo. ¿Y cómo soy? Voy a regresar para volver a verme. No, ese ser olvidados, el ser solo oidores, es lo que nos está empañando el no buscar del Señor 24/7, los 365 días del año, toda la vida. Es importante entonces que manifestemos el sacrificio del Señor a través de nuestra vida misma, con nuestra familia, con nuestros vecinos. No es algo que podemos dejar en la puerta de la casa cuando vamos para el trabajo. Y decimos, no, voy para el trabajo, entonces dejo aquí el imitar a Cristo. La pregunta entonces, ¿qué estás dispuesto a dejar? La primera pregunta era, ¿conoces a Jesús? Porque el Señor nos dice, ¿quién dicen que soy? La segunda pregunta entonces ahora, ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? Para seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a dejarlo todo. Y todo es todo. A medias, no, todo. Les dice, porque niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma, o qué puede dar uno a cambio de su alma. El dejarlo todo es todo. El mundo se desvanece, se pierde poco a poco, se está deteriorando, la vida misma de las personas se deteriora, nos estamos envejeciendo. Dios nos da la luz, nos da claridad, Él va delante de nosotros, y si le seguimos, tenemos en cuenta que Él siempre va a desear lo mejor para nosotros. Siempre, hermano. No, pero es que, ¿por qué me haces pasar por esto? Siempre va a desear lo mejor para nosotros. Y eso, hermanos, Él no se va a arrepentir, no se va a negar de eso. Debemos de tomar en cuenta que así como Él siempre desea lo mejor, nuestro bienestar, aunque muchas veces duele, entonces Él puede estar en nuestra vida a la hora que planificamos, a la hora que buscamos algún logro, siempre y cuando estemos bajo su soberana voluntad, y eso glorifique al Señor. Y eso nos va a traer paz, eso nos va a traer tranquilidad. Jesús entonces promete regresar, y por eso nosotros lo recordamos. Cada vez que tenemos oportunidad, a través de, lo recordamos en nuestras oraciones, lo recordamos en la celebración de la Santa Cena. Y yo le tengo una noticia, Él no miente. Y Él no se va a retractar de lo que Él ya nos prometió. Si reconociéramos un poco la trascendencia de nuestro Señor, aunque sea un poco, entenderíamos que va más allá de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginarnos. La trascendencia está conectada plenamente con la pureza del Señor y su santidad. Entonces, en esa pureza y en esa santidad no existe pecado.
Entonces, sin titubear, sin dudar ningún segundo, es el pecado que mora en el hombre el que no le permite conocer la pureza y la santidad del Señor. Y esa barrera no le va a permitir reconocer esa muerte dolorosa, mucho menos le va a permitir reconocer la resurrección. Es una naturaleza caída la que nos rodea, en la que estamos, la que tenemos. Y esa naturaleza caída es la que ha necesitado de un Salvador. Y no cabe entonces el pecado, porque si entendiéramos aunque sea un poco, entonces nos diéramos cuenta que tenemos un Dios grande. Si lográramos entender, estimados hermanos, lo que el Señor nos ofrece, no pecáramos abiertamente, ni deliberadamente. Cuando se peca sin temor, algunas de las consecuencias, sin temor algunas de las consecuencias, es porque no hay temor a Dios. La ligereza, la facilidad con la que se toma el evangelio hoy en día, un evangelio práctico, de payasos, de circos, de inventos que no caben en la iglesia. Eso no demuestra nada más ni nada menos que es una ceguera, que hay una ceguera espiritual. El Señor es serio, es grande, es misericordioso y en Él no hay pecado. No cabe, ni siquiera comprende esa palabra. Y es importante que logremos reconocer que debemos caminar conforme a su propósito y no sentirnos tentados a creer de que Dios va a estar solo para darnos finanzas, para darnos sanidad, para darnos milagros sobrenaturales. No, es importante que entendamos que el propósito de Él es que le adoremos. Eso es seguir la cruz, tomar la cruz. Eso es negarse a nosotros mismos. Entonces, puede ser que estés pensando, ¿qué es lo que voy a perder si sigo a ese Jesús? Voy a perder mis amigos. Déjame decirte, ya los perdiste hace años. Voy a perder mi familia. A la hora de las horas que estás en el hospital, mucho menos ahora, se muere, lo entierran sin la familia. No ha habido familia que pueda ir y siquiera velarle 5 horas. Entonces, ¿qué te detiene para buscar a Jesús? En Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiese las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, según de Timoteo 2:11. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué perdemos y qué ganamos? Ganamos salvación. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado ahora. El capítulo 8 termina diciendo, si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su
Padre con los santos ángeles. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué estás dispuesto a dejar ahora? ¿Puedes negarte a sí mismo? ¿Estás dispuesto a negarte? ¿Quieres ahora entregar tu vida al Señor? ¿Quieres buscarle? Él ahí está. Y si por su misericordia, Él ha decidido salvarte, te va a salvar. Y ya lo hizo a través de la cruz. Y eso nos permite decirle a Él, Abba, Padre. Y tenemos un Padre. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu infinita y gran misericordia. Gracias porque ahora podemos comprender que a través de tu sacrificio, Señor, podemos entrar a tener comunicación, a tener contacto, a tener amor, a tener misericordia con nuestro Creador, con nuestro Dios. Nosotros merecíamos morir, Señor. No merecemos nada, ni siquiera poder mencionar tu nombre. Pero ahora, a través de ese sacrificio, entendemos que podemos acercarnos a ti y que podemos adorarte, que podemos abrazarte y que podemos sentir que cada uno de nuestros planes, nuestros sueños, deben y están bajo tu control. Amado Dios, queremos darte la honra y la gloria a ti, porque tú has permitido ahora poder conocer más de ti, poder celebrar, Señor, tu palabra, poder entender que lo que tú nos ofreces va más allá de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Ahora entendemos, Señor, que ese sacrificio tenía que darse. Ahora entendemos, Señor, que resucitaste y que eso es lo que también ahora mantiene viva nuestra fe, mantiene vivo nuestra adoración a ti, Señor. Permite que con cada acto, con cada palabra, con cada acción que nosotros estamos realizando, Señor, podamos glorificarte. Permite que nuestra familia, Señor, glorifique tu nombre. Que nuestros recursos, los pocos, los suficientes, los escasos, cualquiera que sean, cada uno de ellos pueda estar rendido ante ti, Señor. Nuestros conocimientos, cualquiera que sea, Señor, alguna idea que esté queriendo empañar, Señor, esa verdadera adoración a ti, que sea transformada, que sea cambiada. Y que podamos, Señor, buscar de ti todos los días. Y en el momento, Señor, que podamos estar contigo, podamos celebrarlo. Podamos ver que esa misericordia fue más grande de lo que hemos logrado entender. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu amor, tu misericordia infinita. Amén y amén.